Hola gente de YouTube, soy Videos Creepypasta. En esta ocasión les relato las historias de algunas desapariciones sin explicación, y aún sin ser resueltas. No olviden comentar el vídeo y suscribirse, me ayudarían mucho. Felices pesadillas. A lo largo de la historia se ha recabado información de casos sobre personas que inexplicablemente desaparecen de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Estas historias varían desde los bien documentados hasta los que rondan la leyenda y el folclore. Pero todos ellos nos obligan a realizarnos preguntas: ¿dónde están las personas desaparecidas? ¿Portales del tiempo, otras dimensiones, abducidos? Estas son algunas de las posibilidades sobre algunos de los sorprendentes casos. El Triángulo de Bennington. El Triángulo de Bennington en Vermont, cerca de la montaña de Glastonbury, Inglaterra, desaparecieron entre 5 y 10 personas. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin dejar ni una sola pista. Las víctimas eran personas de diversas edades y de ambos sexos. El 90% de las víctimas desaparecieron entre 1945 y 1950, todas las desapariciones ocurrieron entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aparte de esas diferencias y similitudes, poco más se conoce acerca de la naturaleza de las desapariciones en el Triángulo de Bennington. Estos son algunos de los misteriosos casos. El 1 de diciembre de 1949, el señor Techford desapareció de un autobús lleno de gente. Techford fue a su casa de Bennington de un viaje a St. Albans, Vermont. Techford, un ex soldado que vivía en el hogar del soldado en Bennington, estaba sentado en el autobús con 14 pasajeros. Todos ellos declararon verlo allí durmiendo en el asiento, pero cuando el autobús llegó a su destino, Techford había desaparecido. Aunque sus pertenencias estaban todavía en el portaequipajes, su asiento sin embargo, estaba vacío. Techford nunca llegó a su destino. El 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad, de nombre Paula Weldon, desapareció durante un paseo. Weldon caminaba por el largo camino hacia la montaña de Glastonbury. Ella fue vista por una pareja de mediana edad que estaba paseando a unos 100 metros detrás de ella. La perdieron de vista cuando ella siguió el rastro alrededor de un afloramiento rocoso, pero cuando dobló el afloramiento ella ya no estaba a la vista. No se ha visto ni se ha sabido nada de Weldon desde entonces. A mediados de octubre de 1950, Paul Hepson, de 8 años de edad, desapareció de una finca. La madre de Paul, quien se ganaba la vida como cuidadora de animales, dejó a su pequeño hijo jugando cerca del establo, mientras ella cuidaba a los animales. Poco tiempo después volvió y ya no estaba Paul. Realizaron una minuciosa búsqueda de la zona, pero los resultados fueron infructuosos. La desaparición de Owen Parfitt. Owen Parfitt tenía un derrame cerebral masivo, era incapaz de moverse. En junio de 1763 en Shepton Mallet, Inglaterra, Parfitt estaba sentado afuera de su casa junto a su hermana, como de costumbre en las noches cálidas. El hombre de 60 años de edad, estaba en silencio con su camisa de dormir sobre su abrigo doblado. Al otro lado del camino había una granja donde los trabajadores estaban terminando su jornada laboral recogiendo heno. Aproximadamente a las 19 h, la hermana de Parfitt, Susanna, salió a la calle con un vecino para ayudar a Parfitt a entrar en la casa, ya que una tormenta se acercaba. Al salir al porche de la casa, Parfitt ya no estaba, solo se encontraba el abrigo doblado sobre su silla. Las investigaciones de esta misteriosa desaparición se llevaron a cabo en 1933, pero no se encontró rastros ni pistas sobre Parfitt. La desaparición del diplomático británico. El diplomático británico Benjamin Bathurst desapareció instantáneamente en 1809. Bathurst regresaba a Hamburgo con un compañero después de una misión para la corte austríaca. En el camino de vuelta se detuvieron a comer en una posada en la ciudad de Perelberg. Al terminar de comer regresaron a su coche de caballos, donde el compañero de Bathurst observó cómo el diplomático se acercó a la parte delantera del coche para examinar a los caballos y simplemente desapareció sin dejar rastro. La desaparición del túnel Lincoln. En 1975, un hombre llamado Jackson Wright se dirigía con su esposa desde Nueva Jersey a Nueva York. Esto les obligaba a pasar por el túnel Lincoln. Según Wright, que conducía, una vez que atravesó el túnel paró el coche para limpiar el parabrisas con condensación. Su esposa Marta se ofreció para limpiar la ventana trasera para poder reanudar su viaje, pero cuando Wright se dio la vuelta, su esposa había desaparecido. Él no oyó ni vio nada inusual, y una investigación posterior no pudo encontrar evidencia de que Jackson matara a su esposa o la hiciera desaparecer. La nube misteriosa.
3 soldados afirmaron ser testigos de la extraña desaparición de un batallón entero en 1915. La historia se dio a conocer 50 años después de la infame batalla de Galípoli de la Primera Guerra Mundial. Los 3 soldados dijeron que observaron claramente cómo el batallón del Regimiento Real de Norfolk marcharon hasta una colina en Sublabay, Turquía. La colina estaba envuelta en una nube de baja altitud, donde los soldados ingleses marcharon directamente sin dudarlo. Nunca se volvió a saber del batallón. Después de que el batallón entrara en la nube, la misma se levantó lentamente de la colina para desaparecer. Cuando la guerra acabó, el gobierno británico exigió a Turquía devolver el batallón capturado. Los turcos insistieron, sin embargo, que no habían capturado ningún batallón en la colina en Sublabay. Las desapariciones de Stonehenge. Los misteriosos menhires de Stonehenge en Inglaterra fue el lugar de una desaparición increíble en agosto de 1971. Stonehenge en ese momento todavía no estaba prohibido al público y en esa noche en particular, un grupo de hippies decidió acampar en el centro del círculo y pasar la noche. Sobre las 2 am apareció una gran tormenta desde la nada. 2 testigos, un agricultor y un policía, dijeron que las piedras del antiguo monumento fueron iluminadas con una misteriosa luz azul que fue tan intensa que tuvieron que desviar la vista. Oyeron gritos de los campistas y los 2 testigos acudieron al lugar esperando encontrar heridos o incluso muertos. Para su sorpresa, no encontraron a nadie. Todo lo que quedaba dentro del círculo eran los restos de una hoguera. Los hippies habían desaparecido sin dejar ni rastro. La extraña desaparición de David Guerrero. David, de 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso. El lunes, 06 de abril 1987 era un día especial para David Guerrero. Tenía una entrevista en la Galería de Arte La Maison. Ese día se presentaba una exposición de arte titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 18 horas, David salió de su casa en la calle Sargento en Málaga, España y se dirigió a la parada de autobús más cercana que era a unos 150 metros de su casa. A las 20:30 horas su padre fue a la Maison para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había estado allí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de medianoche, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría de que David se hubiera escapado debido a que era un niño comprometido con la pintura con un círculo de amigos muy reducido. Otra teoría era que, debido a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David es todavía un misterio. Una desaparición que se clasifica como caso extremo debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido a David. No hay testigos. Era como si David se hubiera desvanecido en el aire. Hoy en día se le conoce como el niño pintor de Málaga.